8 en punto de la mañana, continuamos con más de Primera Página, enlazados en vivo y en directo desde el estado Táchira. La diputada Nayibel Lugo, diputada del Consejo Legislativo Regional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, está con nosotros. Diputada, dejamos una pregunta antes de irnos al corte y tiene que ver, ¿hay o no complicidad por parte de funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía del estado Táchira para propiciar este contrabando de extracción de combustible en la frontera colombo-venezolana? Diputada, buenos días. Gabriel desde el estudio pregunta que si cree usted que hay una complicidad por parte de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera colombo-venezolana para permitir que se realice la extracción de combustible del país. Ok, bueno, es bien importante resaltar que la Guardia Nacional como cuerpo, como institución, está dando una dura batalla en contra del contrabando de extracción de combustible y otros rubros esenciales, sobre todo de la cesta básica. No podemos desconocer que existen individualidades en los organismos de seguridad y en ese componente no escapa de la realidad de nuestra sociedad venezolana, pero no podemos hablar de la institución como un todo. Allí hemos tenido un gran aliado que nos ha permitido dar una dura lucha desde el año 2002, que ha tenido afectación para el usuario, todo lo que tiene que ver con el contrabando de combustible. Diputada, en la frontera colombo-venezolana también continúa pues extracción de combustible. ¿Cómo está manejando el gobierno regional para evitar que continúe, teniendo en cuenta que diariamente bajan vehículos particulares o taxis? Igualmente el jefe del Comando Regional número 1, general Franklin García Duque, él informaba que se está realizando un trasegado a todos los vehículos que cruzan la frontera y se les retira cierta cantidad de combustible para evitar pues el flagelo. Bueno, lo más importante es que el pueblo venezolano conozca que desde el año 2011 el estado Táchira es el estado que está, todas las estaciones de servicio están automatizadas. 104 estaciones nos ha permitido a nosotros en este lapso de tiempo reducir cerca de 80 millones de litros de combustible. Para nosotros ha sido un gran éxito el poder hoy garantizar que los usuarios tengan la menor tipo de afectación. Sin embargo, han habido otras modalidades y sabemos perfectamente que el microtráfico que ha nacido a raíz de los duros golpes que se le han dado al contrabando ha venido de una u otra manera impactando en este sentido. Sin embargo, evidentemente, ¿no?, hemos conocido de algunos casos con complicidades internas de algunos organismos de seguridad, ciertamente, pero también de personas que operan en las estaciones de servicio, en las estaciones de combustible y que son utilizados algún tipo de vehículo para producir este contrabando de extracción. Sin embargo, la fortaleza que nos ha permitido a nosotros el sistema nos ha ayudado muchísimo en todo lo que tiene que ver este tipo de contrabando, que evidentemente se produce por tener Venezuela el combustible más barato del mundo y tener Colombia el precio del tercer combustible más costoso del mundo. Esos dos modelos evidentemente han venido impactando, es un problema estructural, pero el sistema automatizado de combustible en el estado Táchira nos ha permitido evidentemente disminuir notablemente todo lo que tiene que ver con la afectación a los usuarios en esas grandes colas. Sin embargo, hay políticas que se siguen implementando, algunas que han sido más exitosas que otras, pero sabemos perfectamente que las acciones conjuntas del gobierno nacional, del gobernador José Gregorio Vielma Mora, quien evidentemente ha venido coadyuvando con el Ministerio de Petróleo y Minería, con los organismos de seguridad, para apoyar y fortalecer todo lo que tiene que ver un sistema tecnológico que para nosotros ha sido fundamental, no solamente la automatización, sino la colocación de los GPS en las gandolas. En estos momentos se está colocando todo un sistema de cámaras de video en diferentes estaciones de servicio y en algunos otros puntos que evidentemente nos van a permitir a nosotros tener en tiempo real lo que está sucediendo en diferentes puntos de la ciudad tachirense. Ahora, diputada, usted hacía referencia al precio del combustible. ¿Realmente llevar el precio del combustible en la frontera colombo-venezolana a nivel internacional es lo que usted considera eliminaría el contrabando de extracción? Diputada, en el estudio preguntan que usted hacía mención al precio del combustible, que si de llevarlo a un precio internacional, esto eliminaría un poco, bajaría un poco los índices de extracción. Sí, evidentemente, al momento de equipararle el precio del combustible, eso mejoraría. Pero bueno, es una política del gobierno nacional trabajar con el subsidio de combustible. Nosotros sabemos que se ha venido revisando todo lo que tiene que ver la banda de precios, pero evidentemente, ¿no?, el modelo socialista que se impulsa en Venezuela hace que algunos productos esenciales que tienen un alto impacto en el consumo nacional sean subsidiados. Sin embargo, en esa
mesas de trabajo que se han hecho después de la retoma de las relaciones colombo-venezolanas, se han dado algunas iniciativas que nos han permitido a nosotros el restablecimiento o el posible restablecimiento del convenio binacional PDVSA-Ecopetrol, que evidentemente también impactó favorablemente en su momento en todo lo que tiene que ver el contrabando de combustible. Ahora, en lo personal, sí creo que el precio del combustible debe ajustarse. No puede ser que un café pequeño cueste más, mucho más o el doble que un litro de combustible, y sabemos perfectamente que eso es parte de lo estructural. Sabemos que el gobierno nacional en sus políticas serias ha venido revisando todo lo que tiene que ver los costos del producto con el fin de en un mediano plazo poder revisar todo lo que tiene que ver con la banda de precios. Sin embargo, nosotros tenemos bombas internacionales. En el estado Táchira hay 4 estaciones de servicio llamadas SAFEC, que evidentemente tienen un precio superior. En estos momentos estamos hablando que oscila entre la banda de 20 y 25 bolívares, que evidentemente son las personas que vienen por esa frontera tan activa como es la frontera colombo-venezolana, que nos conduce hacia toda la América del Sur. Diputada, también se han presentado acá inconvenientes con el chip o tag de combustible, y es que la semana pasada hubo una persona que resultó detenida por poseer 4 chips en una estación de servicio, una empleada de una estación de servicio. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Cuáles son las sanciones que se les aplica a estas personas? Bueno, importante que luego de la automatización de combustible hemos venido viendo algunas desviaciones en cuanto a la tenencia de los TAC. Pudimos hace poco más de 6 meses en algunos estacionamientos donde son llevados los vehículos que vienen de procedimientos judiciales o por tránsito terrestre. Bueno, allí hay un mercado, o se descubrió un mercado paralelo de TAC. Evidentemente esos entran a un mercado que evidentemente produce que algunas personas puedan obtener más de un TAC, y también ha sucedido con los TAC turistas. Nosotros hemos venido avanzando en unión con el Poder Judicial y la Fiscalía del Ministerio Público con el fin de que 5 leyes que nos permiten a nosotros la sanción clara de este tipo de delitos pueda producirse de manera ejemplarizante. Nosotros no podemos seguir permitiendo que la fuga del combustible pueda producirse en la manera como obtienen recursos grandes mafias que operan en la frontera venezolana, sobre todo grupos paramilitares que evidentemente financian estas mafias que operan alrededor de ellos. Sin embargo, hemos logrado en menos de un año 47 casos que estén en manos de la Fiscalía del Ministerio Público, esperando definitivamente que se le imponga una sanción que permita definitivamente la disminución de este tipo de delitos. Sin embargo, esto es un trabajo que hemos venido realizando de manera conjunta. No solamente son políticas represivas, el hecho de tener un sistema que evite el error voluntario e involuntario y que nos permita la concienciación, nos va a permitir a nosotros definitivamente que entendamos que cada litro de combustible que sale de manera ilegal a Colombia es dejado de invertir en programas bandera que impulsa el gobierno nacional. Diputada Angie, usted comentaba que hay 47 casos en manos del Ministerio Público. Sin embargo, usted puede compartir con nosotros cuáles son las cifras exactas de la reducción del contrabando de combustible. Usted dice que hay grandes avances. ¿Cuáles son las cifras exactas? Diputada, en el estudio Carolina Pereira pregunta que cuáles son las cifras exactas de la reducción de combustible, de contrabando de combustible que se venía presentando en la entidad. Bueno, Carolina, de verdad, lástima no poderte escuchar y utilizar el intermedio de Angie. Nosotros hemos venido desde el 2011 hasta ahora reduciendo un aproximado de 80 millones de litros de combustible gracias a la automatización. Estamos hablando que en mayo del 2011 el estado Táchira estaba consumiendo cerca de 180 millones de litros de combustible. En la actualidad estamos en la banda entre 80 y 90 millones de litros. Evidentemente para nosotros eso ha sido una disminución importante, pero no solamente la disminución en cuanto a la cantidad de litros de combustible. Lo más importante es que después de la firma de esos decretos por el expresidente Uribe, que legalizó el contrabando de combustible, nosotros teníamos grandes afectaciones. Aquí en el año 2007, 2008, muchas de las personas que nos están escuchando en este momento tenían que hacer colas que
que iban de 2 y 3 horas. Evidentemente, la implementación de todo lo que tiene que ver con la automatización nos ha permitido a nosotros tener una mejor calidad de vida, y es por eso que, bueno, ya no es un hecho solamente en el estado Táchira, también el estado Zulia, parte del estado Apure y parte del estado Mérida en estos momentos están empezando todo un plan de automatización que nos va a permitir a nosotros como Estado venezolano producir una política amparándonos en esa tecnología con un sistema lo suficientemente robusto, golpear esas grandes mafias que operan alrededor del contrabando de combustible, sobre todo en la zona fronteriza. Bien, agradecemos entonces a la diputada Neyiber Lugo del Parlamento Regional del Estado Táchira, y con esta información desde acá, desde la entidad andina, damos nuevamente el paso a los estudios.